Habían pasado 430 años de la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto. Dios había profetizado a través de su siervo Abraham que después que llegara el colmo de su paciencia con los amorreos, pueblo que se habían apartado de Dios totalmente, cometían atrocidades, pecados horribles, hasta que finalmente el Señor oyó el clamor del pueblo de Israel y cumplió su promesa, liberando a este pueblo a través de la mano poderosa de su siervo Moisés. 430 años habían pasado. El pueblo de Dios clamó y Dios le dio su libertad. El pecado esclaviza. Muchas veces la desobediencia contra Dios, en vez de hacernos bien, nos hace un mal. Nos aleja de su presencia. Y cuando vemos las consecuencias, clamamos a Dios como clamó el pueblo de Israel. Y Dios en su misericordia, en su amor y en su perdón, oye nuestro clamor y nos libera. A pesar de que Dios había actuado con mano potente, con grandes prodigios y milagros, y había liberado al pueblo de Israel de Egipto, apenas el proyecto comenzaba. No bien habían salido de la tierra de Egipto, cuando el corazón del faraón y de su siervo se endureció y decidieron perseguir al pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios se encontraba en una encrucijada. Detrás, el ejército más poderoso de aquel entonces. Delante, el Mar Rojo. Y por los lados, grandes montañas. Humanamente hablando, no había ninguna oportunidad de escape para el pueblo de Israel. Solamente le esperaba una muerte cruel, ya que el faraón venía enceguecido por el odio, por la rabia y por la furia que el mismo Satanás había infundado en su mente. Sin embargo, así como Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, nuevamente estuvo dispuesto a liberarlo de esa gran persecución. Se produjo uno de los milagros más grandes que registra la historia bíblica. El Señor durante toda aquella noche puso una columna de fuego detrás del pueblo de Israel que le servía de barrera contra el ejército egipcio. Y detrás de la columna de fuego, una columna de nube negra. De esa forma, durante toda aquella noche, el ejército egipcio no pudo acercarse al pueblo de Israel y hacerle daño. Mientras tanto, Dios con un poderoso viento separaba el Mar Rojo para que el pueblo de él cruzara en seco. Tan pronto el pueblo de Israel cruzó en seco el Mar Rojo y se encontraba a salvo, Dios quitó la columna de fuego y la columna de nube negra que había interpuesto entre los dos pueblos. Faraón entró con todo su ejército al Mar Rojo y cuando estaba medio al mar, el Señor retiró su viento y las aguas cubrieron por completo a Faraón y a su ejército, en medio del cual ninguno de ellos sobrevivió. Aquí podemos ver cómo Dios siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Pero si seguimos estudiando la historia del pueblo de Israel, que no hay tiempo para eso, podremos ver que el agradecimiento del pueblo de Dios hacia él fue muy corto. Tan pronto se vieron liberados, comenzaron a quejarse contra Dios. Comenzaron a disgustar al Señor con sus quejas y con su desobediencia. El Señor ha hecho grandes obras en nosotros. Ha enviado un gran libertador, que es Cristo Jesús, el cual venció la muerte y el pecado y venció a Satanás.
Si nos ponemos delante de Él y le entregamos nuestro corazón a Él, podremos ser liberados no solamente del pecado, sino también de la muerte. Y cuando Él venga en su segunda venida, podremos tener la vida eterna. Pero en nosotros está la decisión. Hay dos caminos, el camino de la muerte y el camino de la vida. El camino del placer y el camino del sacrificio. Mi consejo es que elija el camino de la vida, el camino del sacrificio, el camino del bien, para que pueda gozar de la presencia del Señor en esta tierra y por toda la eternidad. Que Dios te bendiga. Amén.